En el capítulo 9 vimos los campos producidos por fuentes oscilantes, donde la dependencia temporal es de la forma armónica E a la menos I omega t. Omega es la frecuencia de la onda. Ahora nos interesa ver los campos que produce una carga E moviéndose en una trayectoria R de t. Esta sería la densidad de carga y esta la corriente, donde B de t es la velocidad de la carga. Bien, para ello, pues planteamos las ecuaciones de Maxwell en su forma covariante con fuentes. La fuente es la cuadricorriente. Si sustituimos la expresión para el tensor de Faraday en términos de los potenciales, tenemos la ecuación siguiente. El laplaciano cuadridimensional, bien, el operador de D'Alembert, menos este término. Aquí permuté parcial de alfa y parcial de beta. Si tomamos la norma de Lorentz, este término es 0 y tenemos la ecuación de onda con fuentes para el cuadripotencial. Esta ecuación ya sabemos cómo resolverla. La solución es la integral sobre todo el volumen de la parte inhomogénea, en este caso la cuadricorriente, por la función de Green. Vamos a esta parte. La función de Green, que la denotaremos como D de XX', donde X va a ser la posición del observador y X' de la fuente, es la solución de esta ecuación, de la misma ecuación de onda, con una fuente puntual. Como estamos ya en 4 dimensiones, es delta 4. Esta delta entonces es el producto de la parte temporal por la parte espacial. X0 va a ser el momento en el que se emite la señal y X0', ay, es al revés, X0' es el momento en que se emite la señal y X0 es el momento en que se observa. Y esta es la posición de la carga en el momento de emitir la señal y esta es la posición del observador. Los detalles de cómo resolver esta ecuación están en 12.11 y la respuesta es la D. La función de Green es igual a esta función escalón por la delta al cuadrado, ¿no? Entonces, esta R nos indica que estamos tomando, de las dos soluciones, estamos tomando la solución retardada. Es decir, aquella en que X0 es mayor que X0', es decir, la señal es detectada a un tiempo posterior al que fue emitida. Bien, ahora sustituimos en la expresión para el cuadripotencial, tenemos aquí en vez de función de Green, pongo la función escalón por la delta por la cuadricorriente. La cuadricorriente, que es la producida por la carga, la vamos a considerar en un intervalo de su tiempo propio. Entonces es la integral de su posición, R de tau, cuando es igual a la posición X, y esta es la cuadrivelocidad de la carga. Entonces, recordando que la cuadrivelocidad es gamma por C, y la parte espacial es gamma por la velocidad. Entonces ahora sustituimos aquí en la expresión para el cuadripotencial y tenemos la siguiente integral. Aquí está, no sé si se vea. Entonces tenemos la integral sobre todo el espacio de la función escalón por la
delta de argumento al cuadrado por esta es la cuadricorriente, que es una integral en un intervalo de tiempo propio de la trayectoria de la carga. Esta delta en 4 dimensiones la podemos integrar en todo el espacio, y lo que va a pasar es que el argumento x' nos lo lleva al r de tau, cuando el argumento de la delta se hace 0. Entonces, escribiendo ahora esa expresión, simplificamos aquí un poquito, entonces tenemos la ecuación. La función escalón ahora, entonces x' pasa a r0 de tau, esta es la parte temporal, esta es la delta, el argumento al cuadrado, y esta es la cuadrivelocidad. Entonces tenemos ahora una integral en el tiempo propio de la carga, y vamos a hacer algunos comentarios sobre esta expresión para el cuadripotencial. No, 0. Bien, entonces la expresión para el cuadripotencial que tenemos hasta ahora es la integral en tau. Tau es el tiempo propio de la carga. El problema que tenemos para hacer la integral es esta delta, ¿de acuerdo? Pero vamos a usar las propiedades de la delta, porque esta delta no tiene solo un cero, tiene dos ceros. Es un polinomio cuadrático, entonces tiene dos ceros. Vamos a ver ahora cómo evaluarla. Antes de eso vamos a comentar un poco sobre el significado de esta expresión. El cono de luz del observador, aquí lo estoy dibujando, es en esta posición del observador. A él solo le pueden llegar las señales sobre su cono, ¿de acuerdo? Solo lo pueden afectar los eventos en su pasado, y las señales que recibe van a ser las que estén sobre su cono. Bueno, aquí imagínense el cono, esto. De tal manera que solo va a recibir la señal de la carga cuando ésta atraviese su cono, ¿no? Cuando haya una intersección entre el cono de luz del observador y la trayectoria de la carga. Entonces esta línea representa la trayectoria de la carga en su tiempo propio tau. Entonces la trayectoria de la carga va a intersectar el cono de luz del observador en dos puntos, uno en su pasado y otro en su futuro. Entonces el observador va a recibir la señal de su pasado. Esta señal va a ir sobre su cono de luz y va a llegar al observador, ¿de acuerdo? ¿Cuándo? Pues cuando la señal atraviese este intervalo. Y recuerden que para una señal de luz el intervalo temporal es igual al intervalo espacial. Entonces, cuando esta diferencia, esta distancia sea igual a 0, contando la parte temporal y espacial, entonces la señal va a alcanzar al observador. Eso lo tenemos acá, ¿no? Cuando la posición del observador menos el momento en que ocurrió la intersección sean 0, que son cuadrivectores, entonces solo para esa señal va a recibirla el observador. Bien, entonces regresemos a la integral. Nos pasamos al otro. Entonces, para realizar esta integral hay que recordar las propiedades de la delta. Entonces, si tenemos una delta cuyo argumento es un polinomio que tiene varios ceros, eso es igual a la suma de las deltas de los ceros. X y Y son los puntos donde f se hace 0. Entonces es la delta de los ceros entre la derivada evaluada en los puntos donde f se hace 0. En nuestro caso necesitamos entonces esta derivada. Derivamos el argumento de delta con respecto a tau, es 2, esto por la derivada con respecto a tau de r
lo cual es igual a menos 2 dr de tau, que viene a ser la cuadrivelocidad de la carga. ¿De acuerdo? Ahora sustituimos en la integral, en vez de la delta de argumento cuadrático tengo este término, y realizamos la integral en d tau. El resultado, que es solamente la función que multiplica a la delta, que es la cuadrivelocidad entre este denominador, entonces cancela, evaluada en tau igual a tau 0, que es cuando la delta, su argumento, se hace 0. Entonces ya tenemos ahora la expresión para el cuadripotencial en términos de la carga y su velocidad. Entonces, si conocemos la trayectoria de la carga, podemos evaluar el cuadripotencial y a partir de ahí pues calcular los campos. Ahora, esto que tenemos en el denominador es el producto punto de x menos r de tau por la cuadrivelocidad. Vamos a ver a qué es igual esto para tener una expresión más manejable. Entonces, bueno, antes de eso, esta expresión aquí la reescribo, pues simplemente el cuadripotencial, y a estos cuadripotenciales se les llama de Liénard-Wiechert. Bien, ahora vamos con el denominador. El denominador entonces es el producto punto de x menos r de tau por la cuadrivelocidad. Entonces, corriendo el índice alfa en 0, la parte temporal, esta es la parte temporal de la cuadrivelocidad, gamma c, menos la parte espacial, de r menos x menos r por la cuadrivelocidad. Ahora, recuerden que para la señal el intervalo temporal es igual al espacial. Eso entonces quiere decir que la parte temporal es igual a la espacial y la vamos a denotar como r. Entonces, regresando a la expresión del producto punto, la parte temporal es r por la parte temporal de la cuadrivelocidad menos la parte espacial, que la podemos escribir entonces de esta forma, ¿no? R, la distancia, tanto temporal como espacial, por gamma por c. Por 1 menos beta es la velocidad espacial de la carga, y este vector n es el vector unitario en la dirección x menos r, es decir, el vector unitario que apunta de la carga al observador, de la posición de la carga a la posición del observador. Entonces, ahora reescribiendo el cuadripotencial, tenemos esta expresión poniendo el valor del producto punto, tenemos que entonces es r gamma c por 1 menos beta punto, la dirección del observador. Entonces vean que lo que el observador mida o observe depende pues de su orientación con respecto a la velocidad de la carga, ¿no? Este factor, este denominador, este factor va a ser muy importante, y de hecho es la parte relativista de las expresiones, y bueno, vamos a ver qué es lo que le da la anisotropía al campo de radiación. Bueno, entonces nos quedamos aquí en la expresión de los potenciales de Liénard-Wiechert. Vean cómo queda, y vamos ahora, ya tenemos esto, bueno, pues ahora si queremos calcular el campo, que desde luego es nuestro interés principal, pues con esta expresión para el cuadripotencial sacamos su derivada y
entonces la expresión para los campos en términos de las trayectorias de la carga. 0. Bien, entonces la expresión que tenemos ahora para los potenciales, aquí la tenemos, entonces dijimos que R es la distancia que tiene que recorrer la señal para llegar al observador, ¿de acuerdo? Y es igual al tiempo que tarda en recorrer esa distancia, entonces lo denotamos como R, ¿no? Entonces es tanto tiempo como distancia, son iguales para el rayo de luz, para la información que llega de la carga al observador, ¿no? Aquí tenemos, la carga va en su trayectoria, emite la señal y esa señal tarda un tiempo R en recorrer una distancia R para llegar al observador. Aquí está el observador. Este es origen y este es el observador. ¿Okay? Bueno, entonces es ilustrativo ver las componentes temporal y espacial de esta expresión. La componente temporal, hacemos beta igual a 0. ¿Sí? Entonces, la componente 0 de la cuadrivelocidad es gamma C. Lo escribimos. Este es el potencial electrostático. Y bueno, queda de esta forma. La carga entre la distancia y este factor, entonces, da cuenta de que el observador está en una ubicación y la carga en otra. Esta es la velocidad de la carga, la dirección hacia el observador. Las componentes espaciales, es decir, cuando beta vale x, y o z, 1, 2, 3, es el potencial vectorial, precisamente, y entonces la componente espacial de la cuadrivelocidad es gamma por b, y tenemos entonces la expresión aquí, simplificamos y tenemos esto, ¿de acuerdo? Cuando beta es 0, es decir, la carga está en reposo, no hay potencial vectorial, solamente tenemos potencial electrostático E entre la posición, entre la distancia, entre la carga y el observador. Hay que evaluar estas expresiones en el tiempo de retardo, es decir, tau 0, el cual queda definido por la condición en que la posición de la carga en su tiempo propio tau 0 es igual a la posición, al tiempo del observador menos el tiempo que tarda la señal en recorrer esa distancia. Este es el tiempo de la señal, el tiempo del observador, la distancia que tarda en recorrer, bueno, distancia o tiempo que tarda en recorrer esa separación. Bien, entonces ahora lo que sigue es calcular el tensor del campo electromagnético dado. Entonces, para ello tenemos que tomar la expresión del cuadripotencial, sacar la derivada covariante y restarle lo mismo, pero con los índices permutados. Bueno, esta derivada la haremos, pero usando no esta expresión última, sino la expresión integral que teníamos para el cuadripotencial. Es decir, donde aparece la delta con argumento cuadrático, etc. Entonces hacemos la parcial con respecto a la posición. Este operador es en las coordenadas del observador, entonces va a afectar a esta delta, a el tiempo del observador, a estos términos no los va a afectar, y entonces haciendo esto, creo que hay detalles en las notas, llegaremos a esta expresión, ¿de acuerdo? Entonces, de esta expresión, ahora hacemos
restamos lo mismo pero con los índices cambiados y tenemos la siguiente expresión para el campo, para el tensor de campo electromagnético. Esto es lo mismo, la derivada, lo único que cambio son los índices en este término, ¿de acuerdo? Todavía tenemos que sacar una derivada con respecto a tau, que le va a afectar a este término, a la cuadrivelocidad, a este término y al producto interno. Entonces todavía hay que hacer un montón de álgebra para llegar a la expresión que nos interesa. Aquí empecé a hacer la derivada, entonces vean, esta es la derivada del denominador. Aquí hay que hacer derivada del denominador por derivada del numerador, etcétera. Aquí tenemos unos cuantos pasos. Si esta es la derivada del denominador por el numerador menos la derivada del numerador por el denominador. Aquí va a haber algunas. Bueno, entonces va a haber algunas simplificaciones. Por ejemplo, vean aquí, esta es la derivada con respecto a tau, no le afecta a las coordenadas del observador, pero sí, esta es la posición de la carga. Entonces aquí vamos a tener este término es igual a un menos b, la cuadrivelocidad del observador. Y este otro, vean también, aquí nada más le afecta a la posición de la carga. Esto es igual a una menos b alfa. De tal manera que este menos b alfa por b beta se va a cancelar con este más b alfa por b beta. Entonces, ahí tenemos una pequeña cancelación. Todavía hay que hacer bastante álgebra para hacer estas derivadas. Estas derivadas, entonces hay que recordar que b de alfa es, aquí lo ponemos, b de alfa es gamma c por la velocidad. Y la cuestión es que la velocidad no es necesariamente constante. La velocidad va a depender de tau y puede ser constante o no. Entonces, cuando sacamos la derivada con respecto a tau, hay que tomar en cuenta que gamma es 1 menos beta cuadrada a la menos 1 medio, y esta beta depende de tau. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta para hacer estas derivadas. Y el otro paso es la derivada con respecto a tau del producto punto. Ahí hay que tomar el producto punto, hacer término por término, etcétera. Y después de hacer toda esa álgebra, vamos a llegar a la expresión para f alfa beta más manejable, y de ahí pues habrá que calcular las componentes espaciotemporales, nos van a dar los campos eléctricos. Y con ellos podremos ya calcular el campo magnético. Bueno, eso les voy a dejar una pequeña tarea para que practiquen un poquito de álgebra.